En este video vamos a hacer más ejemplos de la regla de L'Hopital. Vamos a considerar la indeterminación cero por infinito. Igual que en el video pasado, como les mencionaba, L'Hopital no se puede utilizar cuando tenemos este tipo de indeterminación. Por lo tanto, la expresión debemos modificarla para llevarla a una de estas dos formas y ahí sí poder aplicar la regla. Entonces, en este caso, miremos, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de raíz de x por logaritmo natural de x. ¿Qué ocurre? Cuando x tiende a 0, la raíz de 0 pues es 0. Bueno, en este caso vamos a considerar a 0 por la derecha. Vamos a decir 0 por la derecha. 0 por la derecha, o sea, nos vamos a acercar por el lado derecho de 0, porque en ese caso lo estaríamos haciendo a través de números positivos. Y la raíz de x y el logaritmo de x tendría sentido en ese caso. Recuerden que raíces de números negativos no hay, y el logaritmo está definido también solamente para números positivos. Entonces, si hubiéramos escrito límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, así, ese límite no tendría sentido, porque ninguna de las funciones estaría definida en ese caso. Entonces, vamos a considerar solamente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Primer detalle. Entonces, cuando x tiende a 0 por la derecha, en ese caso, la raíz de algo que se acerca a 0 positivamente, pues va para 0, y cuando x se acerca a 0, ¿qué pasa con el logaritmo? Entonces recordemos la forma de la gráfica del logaritmo. Si ustedes recuerdan, la gráfica del logaritmo tiene la siguiente forma, tiene esta forma. Esa es la forma de la función. Cuando x se acerca mucho a 0, este es el eje x, este es el eje y. Entonces, si yo me estoy acercando mucho a 0, lo que pasa con la función, es decir, con la y, es que se está haciendo cada vez más pequeña, arbitrariamente pequeña, o si lo prefieren, muy grande negativamente. Entonces, eso lo que significa es que esta función se está acercando a menos infinito cuando x se acerca a 0. Es decir, en ese caso nosotros decimos que el eje y va a ser una asíntota vertical. Entonces lo que tenemos básicamente es que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x es menos infinito. Vuelvo y repito, porque a medida que me acerca a 0 por este lado, la función se hace cada vez más negativa, mucho más negativa, arbitrariamente negativa. Entonces eso lo expresamos diciendo que va a menos infinito. Entonces por este lado esto va para 0, pero por este lado esto va para menos infinito. O sea que estamos en una indeterminación de la forma 0 por infinito. El signo no es relevante. Básicamente esto es de una indeterminación de esta forma. Entonces, como es una indeterminación de esta forma, yo puedo bajar la raíz de x o puedo bajar el logaritmo de x, como lo expliqué en el ejemplo anterior, para transformar esto en una indeterminación de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, en este caso, lo más fácil es bajar la raíz de x, porque bajaría como 1 sobre raíz de x, que es más fácil de trabajar si yo llego a bajar este factor logaritmo natural de x al denominador como 1 sobre el logaritmo natural de x. Si ustedes quieren entender un poquito mejor lo que estoy diciendo, revisen el video anterior de este mismo tipo de indeterminación. Entonces, en este caso, esto me va a quedar de la siguiente manera. Me queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x, y voy a bajar la raíz. La raíz bajaría como 1 sobre raíz de x. No baja como raíz de x, sino como 1 sobre raíz de x. Vuelvo y repito, en el video anterior está la explicación. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Esto yo lo puedo expresar, esto nosotros lo podemos expresar de la siguiente manera. Bueno, recuerden que esto es lo que obtuvimos en esta parte. Esto lo podemos expresar así. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x sobre 1, y recuerden que la raíz de x en forma de potenciación se expresa como x a la 1/2. Ahora, lo expresamos como x a la 1/2 para ahora poder coger esta potencia y subirla a este numerador. ¿Cómo hacemos para subirle a ese numerador? Pues si tiene exponente positivo, al subirlo queda con exponente negativo. Y esto quedaría límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo natural de x sobre x a la menos 1/2. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Por qué hicimos ese cambio? Miremoslo acá.
Si x tiende a 0, si x llega a tender a 0, por la derecha, logaritmo natural de algo que se acerca a 0 por la derecha, ya dijimos que es menos infinito. O sea que esto de acá, el numerador va para menos infinito. Y cuando x tiende a 0 por la derecha, esto se acerca mucho a 0. La raíz de algo muy pequeño es muy pequeño, o sea, esto se acerca a 0. Y 1 sobre algo que se acerca mucho a 0, se hace muy grande positivamente. ¿Sí? Si ustedes cogen 1 y lo dividen por 0,1, da 10. Si ustedes cogen 1 y lo dividen por 0.001, da 100. Si cogen el 1 y lo dividen por 0.0001, da 1000. Si cogen el 1 y lo dividen por 0.00001, da 10.000. O sea, a medida que esto se hace cada vez más pequeño, este cociente se hace mucho más grande, arbitrariamente grande. Y pues arbitrariamente grande lo expresamos de esta manera. Entonces, esta es una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Puedo utilizar L'Hopital. Lo que pasa es que en este caso, si yo voy a utilizar L'Hopital acá, derivo arriba, derivo el numerador, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, pero para derivar esto me toca hacerlo como un cociente. Entonces, para no tener que hacerlo como un cociente, lo que estoy haciendo es reescribiéndolo de esta manera. Igual, esto sigue siendo una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Entonces, aquí es donde utilizamos L'Hopital, pero vuelvo y repito, es básicamente por comodidad, para que las derivadas no me queden tan complicadas. Entonces, recuerden que yo siempre que voy a utilizar L'Hopital coloco esto, LH, para indicar que en ese paso lo vamos a hacer. Me queda límite cuando x tiende a 0 por la derecha de deriva arriba. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Y deriva abajo, la derivada de x a la menos 1 medio es menos 1 medio de x a la réstenle 1. Menos 1 medio menos 1 da menos 3 medios. Y ahora vamos a arreglar un poquito la expresión. Entonces, esto de acá es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x sobre, esto quedaría menos 1 sobre este 2 acá, y este exponente, como es negativo, lo vuelvo a bajar al denominador de esta fracción acá, a esta fracción acá, y me quedaría x a la 3 medios. ¿Para qué hacemos eso? Para hacer producto de extremos y producto de medios, en este caso. Si hacemos eso, ¿qué me quedaría? Fíjense que si hacemos eso me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de este 2x a la 3 medios sube el numerador. Entonces queda 2x a la 3 medios sobre x por menos 1 da menos x. Y simplificando, ¿qué me va a dar? Recuerden que cuando yo tengo a la m sobre a a la n, esto es a la m menos n, es decir, cuando tengo dos potencias que tienen la misma base, esta es la base, eso es igual a, dejamos esa base quieta y restamos los exponentes. Entonces, en este caso va a quedar así, este menos lo puedo subir, entonces va a quedar menos 2, x a la 3 medios menos 1, y esto va a ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos 2, 3 medios menos 1, cuando yo a 3 medios le resto 1, me da 1 medio. Entonces acá, hagámoslo acá, si ustedes tienen 3 medios menos 1, va a dar, ese resultado va a ser, este por este, da 3, este menos, este por este, 2 por 1 da 2, sobre, este por este, da 2, es decir, da 1 medio. Entonces acá quedaría, en este caso me quedaría x a la 1 medio. Entonces cuando x tiende a 0, esto 0 a la 1 medio, que es lo mismo que raíz de 0, x a la 1 medio raíz de x, 0 a la 1 medio es 0, por 2 daría 0, total este límite me va a dar 0. Ese sería el valor del límite que tenemos ahí. Otro ejemplo. Ejemplo 3. Vamos a considerar el límite cuando x tiende a infinito de x a la 2 e a la menos 3x. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese límite? En este caso, fíjense que si x se hace arbitrariamente grande,
x tiende a infinito es que se hace arbitrariamente grande. Cuando yo le vuelvo arbitrariamente grande al cuadrado se hace muchísimo más grande, o sea que esta parte va a tender a infinito. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? Si x se hace muy grande, entonces esto de acá se va a hacer muy grande pero negativamente. Y recuerden que la gráfica de la función exponencial tiene esta forma. La gráfica de la función exponencial tiene la siguiente forma. Por este lado se pega el eje x, por acá va creciendo, pasa acá por 1 y acá se empieza a hacer arbitrariamente grande. Esta es la gráfica de e a la x. Entonces, si x se está haciendo muy grande, vuelvo y repito, esto se está haciendo muy grande pero negativamente por este menos, el exponente, quiero decir. Entonces, si eso se está haciendo arbitrariamente grande de forma negativa, la exponencial, la función que está evidenciada en la gráfica por el valor de y, cada vez se hace más bajita, más bajita, más bajita, más bajita, más bajita, hasta que tiende o se acerca todo lo que ustedes quieran a 0. Entonces, por este lado, este límite daría 0. Es decir, lo que estoy utilizando es que el límite cuando x tiende a infinito de a la menos 3x es 0. Eso lo estamos utilizando para escribir esto. Esto de acá. Pero bueno, entonces ya tenemos que eso es una indeterminación de la forma 0 por infinito. Entonces, la idea es calcular este límite, queremos utilizar L'Hopital, pero para poderlo hacer, debo transformar esta indeterminación en alguna de estas dos. ¿Cómo lo logramos? Pues lo que hemos hecho en los dos ejemplos anteriores es que bajo una de estas funciones como 1 sobre el x al cuadrado como 1 sobre x al cuadrado o l a la menos 3x como 1 sobre a la menos 3x, pero en este caso no es necesario hacerlo así. ¿Por qué no es necesario? Se podría, pero ¿por qué no es necesario? No es necesario porque fíjense que este exponente es negativo. Entonces, en lugar de hacer eso, yo lo que voy a utilizar es que cuando yo tengo a la n, yo lo puedo bajar como 1 sobre a la menos n. Es decir, puedo bajarlo al denominador cambiando de signo el exponente. Eso es básicamente lo que vamos a utilizar. Eso es básicamente lo que vamos a utilizar. Bueno, entonces lo hacemos acá. Entonces, como acá tenemos e a la menos 3x, usando esta propiedad, yo lo bajo al denominador simplemente cambiándole el signo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado sobre e a la 3x. Lo bajé de esta manera, mucho más sencillo que hacerlo como hicimos los dos ejemplos anteriores. El primero de este video y el del video anterior. Entonces, ahora fíjense que en este caso, cuando x tiende a infinito se hace arbitrariamente grande, pues al elevar al cuadrado se obtiene algo muy grande, también va para infinito, y el denominador, como x va para infinito, 3x también va para infinito, o sea, si x se hace grande, 3x se hace mucho más grande, entonces en este caso tiendes para el otro lado. Pero si yo me voy para este lado, fíjense que la exponencial, es decir la y, la componente y, se hace cada vez más grande, o sea que esto va para infinito. Es decir, eso es una indeterminación de la forma infinito sobre infinito. Por esa razón podemos utilizar L'Hopital. De hecho, en otro video, cuando hablábamos del manejo del L'Hopital en indeterminaciones de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, nosotros vimos que este tipo de expresiones van para 0, pero igual vamos a hacerla utilizando la regla del L'Hopital. Entonces yo lo que voy a decir es, acá usando L'Hopital, vamos a obtener el límite cuando x tiende a infinito de, derivemos arriba, la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de a la 3x, la derivada del exponencial es ella misma, 3x, multiplicada por la derivada interna que sería la derivada del exponente. La derivada de 3x es 3. Ahora, cuando obtenemos eso, fíjense que esto sigue siendo una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, porque si x se hace muy grande, arbitrariamente grande, 2 por algo muy grande es muy grande, va para infinito, y si x es muy grande, esto va a ser muy grande positivamente, y e elevado a un número muy grande, pues se hace muchísimo más grande, va para infinito. Entonces, en este caso tenemos la misma indeterminación, podemos volver a utilizar L'Hopital. Entonces me quedaría, mediante L'Hopital, que esto es el límite, cuando x tiende a infinito, derivamos arriba a 2, derivamos abajo, que como es una constante por una función, dejo quieta la constante y derivo la función. Pero la derivada de a la 3x es
e a la 3x por la interna, que es un 3, que multiplicado por este 3 que teníamos abajo va a dar 9. Ahora, cuando x tiende a infinito, tengo en el numerador una constante y esto se hace muy grande, porque si x es muy grande, e a la algo grande también es arbitrariamente grande. Entonces 2 sobre algo que es muy grande se hace cada vez más pequeño, es decir, esto tiende a 0, que sería el valor de ese límite.